¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Mari Carmen Maeztu Villafranca, consejera de Derechos Sociales, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto Abón. ¿Podemos dar por terminado el COVID en las residencias de Navarra? Bueno, yo no me atrevería a decir que lo damos por terminado, pero desde luego sí que estamos en una situación infinitamente mejor después de la vacuna. Los centros residenciales de mayores en estos momentos apenas tienen casos y bueno, es una situación que no hubiésemos previsto ni en nuestras mejores ni en nuestras mejores previsiones hubiésemos pensado que dentro de un año íbamos a estar como estamos, ¿no? en estos momentos en los que apenas hay casos, pues que se ha vacunado al 93% de la población que está en las residencias. Porque ya una situación de brote es imposible con esos datos, ¿no? Que vamos además a ir viendo aquí. Bueno, no tenemos, yo siempre creo que debemos ser prudentes y que debemos seguir manteniendo todas las medidas de prevención y bueno, que tenemos que entender que podemos tener también algún brote porque puesto que la efectividad de las vacunas es muy alta, pero no es del 100%. Ahora, sin ir más lejos, esta semana pasada hemos tenido un pequeño brote en una residencia de personas con discapacidad y eso puede seguir ocurriendo en tanto en la comunidad en la que está la residencia pues siga habiendo incidencia de COVID. Nos hicimos en un momento casi todos expertos de lo que era un brote que considerábamos una situación de riesgo. Claro, ahora lo importante es que nuestros mayores no fallezcan. Uno se puede contagiar, pero si es asintomático o si no le lleva de nuevo a la UCI, eso es lo más importante. Estamos hablando de una vacunación con la pauta completa del 93,6% entre los mayores de 80. ¿Qué necesitamos para que esa cifra esté en el 100%? Bueno, pues el 100% es difícil que lo alcancemos ahora mismo en los mayores de 80, puesto que la vacunación es voluntaria y bueno, pues a todos esos mayores de 80 se les ha ofrecido la pauta de vacunación y bueno, pues ese porcentaje que queda ahí sin hasta el 100%, pues es de personas que han decidido no vacunarse. Nosotros como gobierno, bueno, pues debemos de llamar a la responsabilidad ciudadana porque bueno, pues, la actitud que uno toma ante la vacunación tiene consecuencias en el resto de los ciudadanos, ¿no? Y tenemos que animar a la ciudadanía para que se siga vacunando. La respuesta de la sociedad navarra a la vacunación desde luego está siendo ejemplar. En aquellos casos de las personas que tienen falta de movilidad o que no pueden desplazarse hasta los puntos de vacunación, bueno, ¿que las hay?
Desde el Departamento de Salud me consta que, bueno, pues que se está facilitando también para aquellas personas que tienen dificultades de movilidad el poder facilitar las vacunas. Pero es verdad que nos encontramos en un momento en que hay que optimizar los recursos que tenemos y a veces, bueno, pues de la misma manera que nos trasladamos a una visita pues al especialista, al hospital, hay que entender que la lógica de la organización de este sistema de vacunación tan complejo por niveles etarios, pues lógicamente exige también el esfuerzo de los ciudadanos por acercarse y de las ciudadanas a los puntos de vacunación. Pero no obstante, me consta que también en circunstancias especiales pues se está posibilitando que las personas se les vacune en el domicilio. Y, por ejemplo, personas que puedan estar, por ejemplo, ingresadas en un San Juan de Dios, que tienen problemas de movilidad, ¿por qué no se va al centro y en una mañana se ha vacunado a la gente que no está? Mayores de 80, ¿hablo? Mayores de 80, pues probablemente tiene que ver con lo que le comento, ¿no? Con que es necesario organizar la vacunación por tramos de edad y, bueno, además las características de la vacuna, puesto que hay que tenerlas conservadas en unos niveles de temperatura pues, adecuados, pues a veces dificulta el hacer esto, pero me consta que, bueno, pues que desde el Departamento de Salud se están haciendo todas las gestiones para poder dar respuesta a estas situaciones que me plantea. Sí, son situaciones reales que nosotros conocemos y que es verdad que las familias se preguntan, pero ¿por qué no vienen aquí cuando una persona que tiene problemas de movilidad no puede ir al punto de vacunación? Espero que eso pues se le dé una solución rápida, porque yo creo que todos lo que estamos deseando es que nuestros mayores estén vacunados cuanto antes. ¿Cómo recuerda las cosas hace exactamente un año? Bueno, pues con mucho sufrimiento, con mucho dolor. La verdad que bueno, en el caso de las residencias estábamos en una situación pues muy dura en el mes de abril. Estamos ya en mayo, pero el mes de abril fue un tiempo muy duro y en ese sentido, bueno, pues debo reconocer y debo aprovechar también esta oportunidad que nos das para poner en valor el esfuerzo que el Gobierno de Navarra hizo, que las residencias hicieron, el personal de las residencias, el personal sanitario y sociosanitario, por dar una respuesta a una situación que del todo, bueno, pues fue muy dura, muy dura. ¿Usted cree que llegaremos a saber el dato global de las personas que han fallecido por coronavirus en residencias y en centros de discapacidad? Bueno, en Navarra sabemos el número de personas que fallecieron, puesto que nada más empezar el estado de alarma montamos un sistema de monitorización de los centros en los que diariamente recogíamos esa información. Pero los que estaban confirmados por una prueba y los que tenían las sospechas. Sí, tenemos, bueno, los datos son ahora, si no recuerdo mal, 164 personas que fallecieron sin confirmar y 416 que han fallecido con COVID positiva confirmados desde marzo hasta el mes de abril, hasta el mes de abril de este año. Es las personas que fallecieron en los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad en Navarra. El drama, desde luego, fue el ver morir a las personas mayores de Navarra, pero ¿cuál fue el drama que vivieron ustedes desde dentro cuando se desconocía realmente cómo funcionaba el virus? Estábamos buscando positivos, ¿no? Pensábamos la mayoría que quien tenía síntomas era quien tenía el virus y quien podía contagiar. Bueno, pues desde luego yo siempre digo que hubo muchos profetas del pasado, ¿no? Pero en aquel momento, cuando comenzó la pandemia, pues la falta de materiales, por ejemplo, no tener mascarillas, la falta de conocimiento de lo que era el virus, de cómo se transmitía, como señalaba bien usted, un momento terrible fue cuando descubrimos que las personas
asintomáticas también contagiaban, porque inicialmente pensábamos que únicamente eran las personas que tenían síntomas, y para esas, bueno, pues habíamos establecido procedimientos para la sectorización de las residencias, para la separación de los que tenían síntomas y los que no tenían, pero eso fue un momento, por ejemplo, muy duro y muy terrible, descubrir que las personas sin síntomas también contagiaban. ¿Llegó en algún momento a pensar en tirar la toalla? No. La conmoción de lo que veíamos, de lo que veía alrededor era tan grande que cuando una persona está conmovida lo que suele precisamente es desarrollar una capacidad de trabajo inusitada, ¿no? Y lo que sí le puedo decir, y lo que sí tiene que conocer la sociedad navarra, que estuvimos allí las 24 horas del día, todos los días de la semana, no hubo Semana Santa, no hubo sábados, no hubo domingos, y estuvimos desde luego apoyando a las residencias y prestándoles todo nuestro apoyo, tanto con equipos, con personal, con material, y desde luego con la colaboración del Departamento de Salud y de todo el Gobierno, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no quiero olvidarme que nos apoyaron para trasladar el material en momentos en que todo era muy complicado. Tuvimos que buscar personal porque no había personal para sustituir las innumerables bajas que se produjeron en los centros residenciales, y debo decir que, bueno, pues que la sociedad navarra respondió de manera masiva. Tuvimos una inscripción de 3.000 personas que se ofrecieron a trabajar en los centros residenciales, y desde luego es algo de lo que debemos de sentir muy orgullosos, puesto que denota, bueno, pues un civismo por parte de la sociedad muy grande. Y eso, bueno, pues contemplarlo también en este escenario tan duro, pues es también un privilegio y una oportunidad, ¿no? ¿Le brotaron las lágrimas en algún momento? Pues sí, muchas veces. Recuerdo especialmente las noches en las que volvíamos a casa y cuando todo estaba desierto, además no encontrabas a nadie por la carretera, y era un momento en el que se saltaban las lágrimas, sí. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, yo espero que aprendamos... Si viene otra pandemia, ¿qué es lo que no va a pasar? Bueno, pues hemos aprendido que en el caso de los centros residenciales debemos de buscar espacios mucho más pequeños, más reducidos, unidades de convivencia, no espacios tan grandes. Debemos tener, desde luego, monitorizada a toda la población en centros residenciales que no la teníamos. Debemos formar al personal, debemos tener material por si vuelve a ocurrir otra situación de estas. Hemos aprendido muchas cosas, sí. Se apuesta por un modelo residencial dirigido a las personas con un máximo de 130 residentes por centro. Es uno de los titulares de ese aprendizaje de los últimos meses. Tenemos que aprender, no solamente ustedes, sino la sociedad en general, de que para esto hay que enfocar las políticas de otra manera, y sobre todo el dinero que dedicamos a los impuestos, porque claro, luego esa es otra, tiene que llegar alguien que tome esas decisiones una vez que la sociedad ya ha puesto el dinero por delante. Bueno, tenemos que desde luego dedicar y utilizar bien el dinero público, hacerlo además sostenible, porque bueno, nos enfrentamos a un reto en los próximos años de envejecimiento de la población que debemos ser capaces de sostener. Pero tenemos, como le decía, que transformar el modelo de atención residencial para hacerlo, desde luego, pues, más parecido a un hogar, para que no se produzca esa ruptura que a veces se produce cuando uno, pues por las razones que tiene que ingresar en un centro, que normalmente suele ser la pérdida de autonomía, pues tiene que hacerlo, ¿no? Hemos tenido un modelo residencial que respondía a unas lógicas distintas, que era muy parecido, pues, a los modelos hospitalarios, donde las personas, pues vamos y estamos 15 días, pero las residencias son hogares donde viven las personas mucho tiempo, y desde luego tenemos que mejorar mucho la calidad de atención que se da, hacer esos espacios más reducidos,
responder también más a las preferencias que tienen las personas y menos también a veces a las dinámicas que se generan en las organizaciones con respecto a que todo el mundo, por ejemplo, tiene que comer a la misma hora, todo el mundo tiene que bañarse a primera hora de la mañana, cuestiones que tienen que ver mucho con la calidad de vida de las personas y con las elecciones que cada uno de nosotros y de nosotras hacemos. Yo espero que con este decreto que hemos aprobado y que lo hicimos también como consecuencia de lo que aprendimos en la pandemia y de lo que pudimos valorar en esa auditoría que hicimos, responda a las necesidades de las personas que van a ingresar en los centros y que quieren seguir manteniendo esa autonomía personal y esa capacidad de decisión. Consejera, cuando todo esto pase y vuelva a la normalidad, esa a la que queremos todos llegar cuanto antes, probablemente en el seno de las familias, hijos y padres se hagan las mismas preguntas. Y es, ¿dónde quiero que mi madre, que mi padre pasen los últimos años de su vida? ¿En casa, en condiciones o en una residencia? ¿Se atreve usted a dar ese consejo por una cosa o la otra? Yo lo que dicen las personas, o sea, esta pregunta que me hace usted es una pregunta que el CIS pregunta reiteradamente a los españoles y desde luego la respuesta de los españoles es que quieren envejecer en su domicilio. La apuesta por la permanencia en el domicilio es mayoritaria, pero es verdad también que hay personas pues, que por su situación de dependencia, por su situación familiar, pues no lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues tenemos que también poder ofrecer a esas personas los recursos residenciales adecuados. Pero sin duda la apuesta de las personas es por permanecer en casa. Tiene un departamento amplísimo, no nos va a dar tiempo en esta entrevista a hablar desde luego de todo, pero sí que quiero que abramos el apartado de la exclusión y la pobreza, porque en los últimos años sí que ha crecido de una manera un tanto importante el número de menores y familias atendidas en los distintos programas que el Gobierno presta y que tiene encima de la mesa. ¿Qué está pasando y cuáles son esos principales problemas? Bueno, he de decir que Navarra es, el otro día conocíamos el dato con el informe que se publicaba sobre la S3, es una de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma que menos desigualdad tiene del Estado español y que menos nivel de pobreza. No obstante, seguimos teniendo unos niveles de pobreza que debemos combatir y desde luego para eso tenemos arbitrado todo un conjunto de actuaciones por parte del Gobierno que van desde la garantía de ingresos, con una renta garantizada que he de decir que en este momento también de crisis social como consecuencia de la pandemia, pues ha servido desde luego para atender a aquellas personas que pues por diversas circunstancias han perdido su empleo o están atravesando situaciones que desde luego de adversidad que desde luego ninguna administración pública y la sociedad navarra debe dejar atrás, ¿no? Entonces, para ello es fundamental la renta básica, pero también es fundamental que pongamos en marcha medidas que favorezcan la inclusión social de estas personas, la inclusión laboral, que les acompañemos en esos procesos de incorporación y de incorporación social, pero también incorporación al mercado de trabajo. Para eso, bueno, pues estamos realizando un esfuerzo muy importante en integrar las políticas activas de empleo también con las políticas sociales y sin duda, desde luego, es algo de lo que la sociedad navarra debe enorgullecerse, ¿no? De no dejar a nadie atrás, de tener los niveles más bajos de pobreza y de desigualdad del país, porque eso es un elemento también de cohesión social y de desarrollo de una comunidad. Nos conviene a todos desde el punto de vista también social, es una inversión que desde luego tiene unos retornos en el conjunto de la sociedad.
No vemos mucha gente durmiendo en la calle, pero sigue habiendo gente que duerme en la calle. ¿Qué porcentaje de esas personas que atienden derechos sociales consiguen que se incorporen, que den ese paso, que no sigan ahí afuera? Bueno, pues el sinhogarismo es un problema muy específico, que además en el conjunto de la sociedad navarra es verdad que pues por nuestras características también no tenemos grandes urbes, es una sociedad más rural. Pamplona, bueno, pues es una ciudad pequeña y sí que tenemos el fenómeno de las personas que se trasladan de una ciudad a otra, pero lo que es sinhogarismo tiene muy escasa incidencia en nuestra comunidad. Es verdad que es una preocupación que tenemos en el Departamento de Derechos Sociales, y ahora mismo en el Plan Operativo de Inclusión Social estamos haciendo un estudio de cuál es el impacto que tiene en Navarra y qué respuestas podemos dar, sobre todo para poder mejorar y reducir todavía más, si cabe, esos niveles de sinhogarismo, ¿no? ¿Y las colas del hambre? Usted hace unos días dijo en el Pleno del Parlamento de Navarra que no teníamos colas de la pobreza, pero Navarra Suma le dijo que los índices de bienestar que estaban empeorando, y le han pedido una nueva ley de renta garantizada y que esa ley sea inclusiva y que garantice y exija un acuerdo, dijeron, de incorporación social y acompañamiento desde el primer día. Bueno, la ley de renta garantizada, la modificación de la ley de renta garantizada es una cuestión que está dentro del programa del acuerdo de gobierno. La propia evaluación, la propia ley también preveía una evaluación de la ley y bueno, y en eso estamos este año, evaluando desde luego la ley, viendo qué aspectos debemos de mejorar y sobre todo también aprovechando lo que tiene que ver con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para realizar también las modificaciones y los ajustes que sean necesarios para hacer de esos dos instrumentos que tenemos de lucha contra la pobreza, pues dos instrumentos que sirvan para la inclusión. He de decir, con respecto a la cuestión que plantea, que nunca antes se había apostado y se había acompañado tanto a las personas que están percibiendo la renta garantizada. De hecho, tenemos un programa integrado de atención entre los servicios de empleo y los servicios del Departamento de Derechos Sociales que estamos extendiendo de manera paulatina por todo el territorio y que precisamente persigue el favorecer la inclusión laboral y social de estas personas. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero le aseguro que nunca en Navarra hasta ahora se había hecho ese esfuerzo y ese trabajo conjunto para favorecer la inclusión social de las personas en situación de pobreza. Quería abordar dos asuntos antes de terminar. Uno, fundamentalmente, además hemos conocido hace pocos días que Navarra iba a acoger a 15 migrantes menores no acompañados procedentes de Canarias. Es verdad que la situación de los menores no acompañados ha vuelto a saltar a la actualidad, más bien por la campaña electoral que se ha vivido en Madrid, pero ¿cuál es la situación real en nuestra comunidad? Bueno, pues tenemos aproximadamente a unos 300 menores no acompañados bajo la protección del Gobierno de Navarra. Es verdad que este año pasado pues, se han reducido drásticamente las llegadas como consecuencia del estado de alarma y de las limitaciones a la movilidad. Y bueno, pues ante la situación tan extraordinaria que estaban viviendo en Canarias, bueno, pues desde el Gobierno del Estado se pidió a todas las comunidades autónomas que pudiésemos de alguna manera colaborar en esta situación de extrema gravedad. Insisto, hay creo que 3.000 menores en Canarias no acompañados y bueno, pues desde el Gobierno de Navarra hemos acogido a 15 menores no acompañados más. La pandemia le va a dejar en su departamento probablemente otra patata caliente como es la del empleo. En las próximas horas vamos a conocer los datos de abril. Es optimista porque la semana pasada conocimos los datos de la EPA que nos dejó dos titulares. Por una parte bajaba el número de parados en el primer trimestre, en esas 800 personas, pero en los últimos 12 meses el paro ha crecido en 9.300. ¿Cree que ha pasado lo peor?
Bueno, yo creo que ha pasado lo peor y que bueno, pues la vacunación y la normalización, un poco esta situación de pandemia, van a relanzar el empleo. Estamos ahora mismo desde el Gobierno de Navarra, desde luego, trabajando intensamente con los agentes sociales y económicos en este nuevo plan de empleo que desde luego no solo tiene que abordar los problemas estructurales que ya tenía nuestro mercado de trabajo, sino también y por supuesto la prioridad de las consecuencias que la pandemia ha tenido en el empleo. Vamos a contar para ello pues con fondos también europeos. Nosotros también hemos presupuestado este año un 8% más en políticas activas de empleo y desde luego con el consenso, con la negociación, con los agentes sociales, esperamos desde luego, y quiero lanzar un mensaje de esperanza a la sociedad navarra, de que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para conseguir, desde luego, mejorar el empleo, mejorar la calidad del empleo y mejorar la posición también de nuestras empresas, ¿no? Sí, consejera, pero ¿qué va a pasar cuando se acaben los ERTE? Bueno, pues tenemos que ser capaces de arbitrar medidas que permitan a esas personas que ahora mismo están en ERTE, que además ya lo estamos haciendo, desde luego poder incorporarse cuanto antes al mercado de trabajo, y lo vamos a hacer pues a través de la formación, a través de la orientación y por supuesto también estimulando e incentivando la contratación de aquellos colectivos que tienen más dificultades. Tenemos una oportunidad histórica, desde luego, de transformar nuestra economía, de transformar nuestro empleo y que tenga seguro la sociedad navarra que nos vamos a dejar la piel en este cometido. Sí, seguramente que ustedes se van a dejar la piel, pero la realidad es muy caprichosa y viene de alguna manera muy beligerante. ¿Usted es de las que piensa que vamos a tocar fondo y al tocar fondo volveremos a subir? Es decir, todas esas personas que están en ERTE, ¿usted tiene la esperanza o tiene la convicción de que el turismo y la hostelería, que van de la mano en nuestra comunidad, que son dos de los sectores más afectados de esta pandemia, van a volver a ser lo que fueron? Yo creo que sí, que a medio plazo esa situación se va a normalizar, pero es verdad que tenemos que ayudar a las personas que en esta situación, a las pequeñas empresas también, en el caso de la hostelería y de los servicios, que hasta que esa situación de normalidad llegue, pues van a estar ahí pasándolo mal. Pero yo creo que sí, vamos a tener una oportunidad de transformar con todas las obviedades y con todas las preocupaciones también que nuestro mercado de trabajo, porque se va a transformar también nuestra economía, pero debemos ser capaces, y lo vamos a ser, de formar a nuestros trabajadores, formar a esos trabajadores también que están en ERTE y desde luego capacitarlos para poder incorporarse a los nuevos también puestos de trabajo que vamos a poder desarrollar pues con la digitalización, con la economía verde, con la economía también de los cuidados de larga duración, algo en lo que nosotros también a través de los fondos europeos vamos a desarrollar. Muy bien, Mari Carmen Maztu Villafranca, consejera de Derechos Sociales, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. A vosotros. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.